Bien, jóvenes estudiantes, ante todo muy buenos días. Vamos a resolver la primera pregunta sobre el tema de cuadrado mágico, ¿ya? Entonces la primera pregunta nos dice, oiga, el siguiente cuadrado mágico está compuesto por números múltiplos de 5, excepto el 0. Calcula cuánto es A más B más C. Entonces, para ello, para poder resolver el cuadrado mágico, debemos de tener de conocimiento acerca de sus propiedades. Ejemplo, por decir, si quiero calcular el valor de este 40, tendría que sumar estos dos, que es B y C, dividirlo entre 2 y me saldría 40. Y si quiero calcular el 30, tendría que sumar A más B entre 2, me sale 30. O también, si quiero calcular el 10, tendría que sumar A más 5, ¿ya? A más 5 entre 2, que sería 10. ¿Se dan cuenta? Y si quiero calcular el 20, tendría que sumar C más 5 dividido entre 2, me saldría 20. Entonces, tiene varias formas de poder calcular y llegar el casillero o el número que estamos buscando. Otro que también tenemos que tener en cuenta de la forma diagonal también, los opuestos, los extremos. 20 más 30 serían 50, entre 2, 25, ¿ve? 40 más 10 serían 50, entre 2, 25. Entonces, siempre en cuanto el cuadrado mágico sea, pues, no de forma vertical, que debe sumar todos los verticales la misma cantidad. Y de forma horizontal también la misma cantidad. Entonces, los diagonales también la misma cantidad. Entonces, vamos a resolver y encontrar los valores escondidos. Vamos, utilicemos la primera propiedad. Para llegar a 40, B más C entre 2. Pongo aquí B más C entre 2. Nos estaría saliendo el número 40. ¿Ya? Seguimos. Sería más, sería igual, ahí está. Por lo tanto, B más C sería el valor. Este 2 iría a multiplicar, que serían 80. Ya tenemos el valor de B más C. Ahora debemos calcular A. Oiga, para llegar a 10, debería sumar A más 5 entre 2 para que me dé 10. Entonces pongo aquí A más 5 dividido entre 2, que me debe de dar, dice, el número 10. Ahí está. Digo que A más 5 debería ser igual, oiga, este 2 iría a multiplicar, serían 20, ¿ya? Entonces seguimos. A debería ser igual, oiga, ese 5 iría a restar. ¿Cuánto sería? 20 menos 5. 20 menos 5, A estaría dándonos el número de 15. Entonces, una vez que hayamos calculado, ya no es la necesidad cuánto es B y tampoco C. De frente, B más C es 80. Entonces, reemplazo a los valores que nos están pidiendo. A, que valdría 15, le pongo acá 15, más la B. BC, ¿cuánto vale? De frente ya 80. Por lo tanto, esta suma sería de 80 más 15. Mi respuesta sería 95. Por lo tanto, eso sería mi respuesta de la pregunta número 1. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 2, ya, donde menciona en el cuadrado mágico del gráfico si las letras X, Y, Z representan números. Haya cuánto es X al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces, para resolver y encontrar los números, sabemos muy bien que las sumas de tanto vertical como horizontales y diagonales son iguales.
Utilicemos la propiedad del cuadrado mágico. Oiga, necesito saber el valor de x. Por lo tanto, debo sumar estos dos y me va a dar el resultado de 6. Por lo tanto, aquí le voy a poner x más 3x dividido entre 2, que debe de dar el resultado, el número 6. Igual 6. Otra propiedad de lo que es el cuadrado mágico para calcular z. Por ahí debe haber otro con respecto a z. Mira, en forma diagonal, la suma de los extremos dividido entre 2 me debe salir 5. Observen aquí, ve, 4 más 6, 10, entre 2, 5. Entonces debe ser lo mismo aquí. Pongo 4 zetas, ya, más z entre 2, deberían salirme el número 5. Eso es de acuerdo a la propiedad del cuadrado mágico. Muy bien, una vez que tenemos las dos ecuaciones, voy a calcular el valor de x. X más 3x serían 4x dividido entre 2. Muy bien, continúo. Voy a continuar. Ya, voy a continuar. 4x sería igual, ese 2 iría a multiplicar, serían 12. Ese 4 estaría yendo al otro lado, al lado derecho, a dividir. ¿Ya? Por lo tanto, x debería tener el valor que es el número 3. Ahora, concerniente a z, la suma serían 5z. Multiplicamos 2 por 5, 10. Ese 5 iría a dividir, por lo tanto sería z 10 entre 5. ¿Y cuánto es 10 entre 5? Z estaría con el valor número 2. Ahora sí puedo calcular, ¿ya? Hallar x al cuadrado, x que vale 3 al cuadrado y z que vale 2, 2 al cuadrado. Tendría que sumar. ¿A qué sería igual? 3 al cuadrado serían 9, más 2 al cuadrado, que serían 4. Por lo tanto, la suma de los dos, ¿cuántos serían? 13. 13 sería la respuesta de la pregunta número 2. Vamos a resolver la pregunta número 3 en el cuadrado mágico, que se muestra cuál es el valor de A. Tenemos que encontrar el valor de A. Entonces, utilizando los números que encontramos en cada casillero. Entonces, lo que podemos calcular, encontrar el valor del medio, la suma de los extremos y dividido entre 2 me saldría en este cuadrito. Por lo tanto, voy a ponerlo aquí, 25, ¿ya? Más 35 dividido entre 2. ¿Cuánto sería? La suma serían, en este caso, 25 más 35 serían 60. 60 entre 2, el valor sería 30. ¿Ya? O aquí le ponemos, ¿ya? Aquí le ponemos para tener referencia. 60 entre 2 estarían dándonos como respuesta el número 30. Entonces vamos a ponerle 30 aquí. Entonces sumamos en forma diagonal.
35 más 30 y más 25. Estos serían una suma de 90. Entonces quiere decir que en este cuadrado mágico todos deben sumar en forma vertical y horizontal 90. Por lo tanto, entonces yo tendría que saber el valor aquí. ¿Cuánto debería ser el valor en este casillero? Pero reconociendo que esta suma de forma horizontal debe valer 90. Entonces, tengo 35 más 15 serían 50. Para llegar a 90, esto me estaría saliendo un número de 40. Por lo tanto, en forma vertical también me debe de salir ¿cuánto? 90. ¿Ya? 90. Por lo tanto, entonces tendría que sumar 30 más 40 serían 50, 70, ¿verdad? 70. Para llegar a 90, entonces A debería de valer, a ver, ¿cuánto valdría? Nuestro resultado sería 20. ¿Ya? A ver, una vez más, 20 más 30, 50, más 40 nos estaría saliendo 90. Por lo tanto, nuestra respuesta nos pide calcular el valor de A, sería 20. Jóvenes estudiantes, vamos a resolver la pregunta número 4. El siguiente cuadrado mágico está formado o conformado por números enteros positivos. Calcule el valor de y menos x. Vamos a encontrar el valor de y luego restarle con el valor de x. Por lo tanto, el método o la propiedad que nos da el cuadrado mágico es de sumar los extremos, dividirlo entre 2, nos sale esta cantidad que está en el medio. 12 más 4, estos serían 16 entre 2, por lo tanto aquí estaría el número 8. Ahora sí puedo sumar en forma diagonal. Esto estaría dando una suma de, a ver, 8 más 4 serían 12. 12 más 12 serían, 24 sería la suma de este cuadrado mágico, ya en forma diagonal. Entonces quiere decir que tanto el horizontal como el vertical deberían de sumar 24. Por lo tanto, aquí también me deben de dar ¿cuánto? 24. Entonces, ¿qué número debe estar aquí? Sumamos 9 más 8 serían 17. Para llegar a 24 nos faltaría el número 7. Ahora sí, una vez que hayamos rellenado estos casilleros, porque es importante, vamos a hacerlo con la propiedad del cuadrado mágico, donde dice que debemos sumar x más 7 dividido entre 2 nos debe de dar 4. Entonces pongo aquí x más 7 dividido entre 2 nos debe de dar el número 4. Ese 2 iría a multiplicar, sería de esta forma 8, y ese 7 iría al otro lado a restar, que sería x, el valor de 1. Ahora, con respecto a y, debería de sumar, ya, debería de sumar y más 7, me estarían saliendo entre 2, pero no tengo acá el número, por lo tanto no debo de utilizarlo. Entonces con el 12 sí, 9 más y entre 2 debe salir 12. Entonces pongo 9 más y, que me debe de salir, oiga, 12. Ya, bien. Ese 2 iría a multiplicar, por lo tanto sería 24. Entonces ese 9 iría a restar, sería 24 menos 9. Y
tendría el valor de 15. 24 menos 9, 15. Entonces, ¿qué me pide calcular cuánto es y menos x? Si y tiene el valor de 15, oiga, x dice tiene el valor número 1. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la resta 14. Solución de la pregunta número 4, la respuesta es 14. Problema número 5. Se tiene el siguiente cuadro mágico multiplicativo. Vamos a encontrar el valor escondido de x. ¿Qué número debe ser x? Teniendo en cuenta, oiga, todas las multiplicaciones, el producto de cada forma de forma vertical deben ser las mismas como también se multiplica de forma horizontal. Entonces, vamos a ponerle en la casilla aquí, en este casillero, una letra M que quiero calcular, porque no tengo otro valor. Ahora, si nosotros encontramos estos valores, nos vamos a pasar todo el día buscando estos valores escondidos. Entonces, tenemos que utilizar una propiedad o otro camino más rápido para llegar a nuestra respuesta. Toda esta multiplicación de 2 por 8 por m y por x nos va a salir un producto, una multiplicación, que va a ser lo mismo. Oiga, tengo otra fórmula que menciona con respecto al cuadrado mágico multiplicativo. Nos dice que la multiplicación de estos dos con la multiplicación de los extremos del medio deben ser la cantidad o el producto que estamos buscando. O sea, de esta forma, el producto que va a ser igual, oiga, a m, voy a poner m, ya, voy a poner 8. Observen, eso me dice la propiedad del cuadrado mágico multiplicativo, 1 por 4. La multiplicación de estos 4 casilleros me sale el producto de cada lo que estamos buscando, ¿verdad? El producto de forma horizontal, el que se está repitiendo a cada rato. Ahora, observen aquí, estamos diciendo que el producto vale la multiplicación de todos ellos. Entonces yo lo voy a reemplazar, ¿ve? P, ¿cuánto vale x por m por 8 y por el número 2? La propiedad que habíamos utilizado, voy a volver a transcribirlo para que ustedes puedan visualizar mejor para la simplificación. ¿Ya? Ahí está. Simplificamos ahora sí las m's, simplificamos el número 8, nos estaría quedando x por 2 y 1 por 4. X es igual, 4 por 1 es 4, dividido entre el número 2. Por lo tanto, el valor de x debería ser el número 2. Encontramos el valor de la pregunta número 5, que nos está pidiendo cuánto es x. Vamos a resolver la pregunta número 6. Oiga, tenemos que ubicar los números en estos círculos del 1 al 13. ¿Ya? Son prácticamente 13 bolitas que están aquí y debemos ubicar del 1 al 13. Por lo tanto, para resolver este problema debemos ubicar todos los números. Y para ubicar me voy a pasar tiempo. Por lo tanto, lo que quiero es resolver lo más rápido posible. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, dice, las líneas colineales es la misma, la suma.
Por lo tanto, ¿cuántas sumas habría? A ver, para este lado que va a venir, habría una sumatoria 1. Para la forma vertical, habría una suma 2. Para la forma horizontal, una suma 3. Para la forma horizontal, también aquí, suma 3. Entonces, aquí serían 4, ¿ya? 4. Entonces, 4 lados serían 4. Por lo tanto, ahora en el triángulo, aquí también las sumas serían, ya serían 5. Para aquí, serían suma 6. Y para la forma, la otra línea colineal serían la suma 7. Por lo tanto, todos son lo mismo, dice, la misma suma. Entonces, ¿cuántas sumas totales habría? 7, ¿verdad? Entonces voy a poner 7 veces la suma de cada línea. Oiga, pero tenemos que recordar que cada círculo, oiga, está dobleándose. Este círculo está para la suma de la forma vertical y también para la forma horizontal. ¿Ve? Similar este círculo. Está para esta línea y para la otra también. Todos los círculos tienen doble. Entonces sería la suma del doble, ¿verdad? Porque se están repitiendo. Pero lo tienes del 1 hasta el número 13. Listo. Continúo resolviendo. 7 veces la sumatoria serían igual a 2 multiplicado por la suma de los números naturales. Serían 13 por el número que le sigue entre 2. Eso sabemos muy bien que es la fórmula. Simplificamos los números 2 y digo que la sumatoria 7 veces serían a 13 por 14. Simplificamos séptima y séptima, quedarían la sumatoria a 13 multiplicado por 2. Entonces la sumatoria sería igual a ¿cuánto? A 26. Pero estaríamos hablando de la suma constantes, o sea, los que se están repitiendo. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 6 sería 26. Continuando entonces con la resolución, en la institución educativa Ayllón Saco Oliveros y el SEBA José María Arguedas y el SEBA Daleorama. Oiga, la pregunta 7 nos dice que tenemos que encontrar el valor de X, ya sabiendo que este es un cuadrado multiplicativo, cuadrado mágico multiplicativo, donde se debe encontrar o se debe ubicar estos valores que nos están dando. Pero imagínate, 2, 4, 8, 16 y así. Son prácticamente 16 números habrían aquí. ¿Ya? Iniciando del número 2, del número 4, el número 8, el número 16. Por lo tanto, aquí tengo un dato importante, que la multiplicación de todo esto, que es la diagonal, me sale 2 a la X. Entonces yo voy a considerarlo aquí. A por B por C por D, que equivale a 2 a la X. Oiga, toda esta multiplicación, recuerden, en forma vertical, en forma diagonal, es el producto. Por lo tanto, el producto va a ser igual a 2 a la X. Ahora, muy aparte ya de este problema, nosotros tenemos que entender las formas verticales. El producto es igual a las formas horizontales, como también las diagonales. Esto quiere decir, el producto de aquí que vale P, el otro producto que vale P, es lo mismo, ya, que hablar de forma vertical. Por lo tanto,
Oiga, si yo multiplico todos estos productos con este producto, con esto de aquí, con esto de aquí, serán estos mismos números. O sea, P por otra P, por otra P y por otra P, 4 veces P, deben ser iguales a la multiplicación de todos esos números. Pero este número yo tengo que cambiarlo ya. En este caso sería 2 a la 1 por 2 al cuadrado por 2 al cubo, ¿verdad? Para que sean 8. 2 a la cuarta. Y así hasta llegar 2 a la 16. ¿Por qué 16? Porque hay 16 casilleros y debe haber 16 números, ¿ya? Entonces multiplicamos acá las P's. Los productos serían producto P a la cuarta, que serían igual a... Oiga, son bases iguales. Los exponentes que se deben de hacer, deben de sumar 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta 16. P a la cuarta deberían ser igual a 2 números, la suma de números naturales. El último número, ya que es 16, vamos a ponerle 16 multiplicado por el que le sigue dividido entre 2. P a la cuarta es igual a 2. 16 entre 2 es 8 por 17. Ahora recuerdan que hay una cuarta aquí que se debe de sacar la raíz. No hay que olvidar siempre la raíz, pero de cuarta. Aquí también la raíz, pero de cuarta. Simplificamos, me quedarían P nada más, el producto. Simplificamos, 8 entre 4 serían 2. Oiga, serían así, 2 por 17. P es igual, ya, a 2. ¿Cuánto es la multiplicación? 34, ¿verdad? Pero recuerden que P vale 2 a la X, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuánto vale P? 2 a la X. Entonces reemplazo aquí. Aquí voy a reemplazarlo, ¿ya? Serían P, que vale 2 a la X, es igual a 2 a la 34. Por lo tanto, método del espejito, quedarían X es igual al exponente 34. Eso sería la respuesta de la pregunta número 7. Vamos a resolver entonces la pregunta número 8. En el gráfico hay que distribuir del 1 al 7. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor de X. La condición nos dice que la suma de las verticales es lo mismo, ¿ya? La suma, esta suma de aquí es lo mismo que la suma de la forma horizontal, o sea, el de que de aquí. Muy bien. Teniendo como referencia esos datos, entonces podemos resolver nuestro problema. Aquí, la suma de todos estos, de los 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la suma de los 7 números será igual a la suma de él más él más él. A ver, quiero hacerles entender. Yo no sé qué números están aquí, tampoco aquí. Por lo tanto, pero sí tengo en referencia que aquí estos números, todo están del 1 al 7. Por lo tanto, esta suma debe ser igual con esta suma. Y más esta X debe ser igual a la suma del 1 al 7. Ponemos aquí S más X, ahí está, más S debería ser la suma, ¿cuánto? La suma de los 7 números. 1 más 2 más 3 y así hasta llegar al número 7. Seguimos resolviendo. S más S, 2 veces la letra S, más
el valor que quiero encontrar, x. Oiga, suma de números naturales, se agarra el último número, 7 por 8 entre 2. Eso es una fórmula. Seguimos. 2 veces la letra S, la sumatoria, más x. La suma sería 8 entre 2, 4. 4 por 7 serían 28. Ya, ahí está 28. Por lo tanto, la suma del 1 al 7 serían 28. Oiga, referencia. Esto me va a salir un número par. X, para que me salga un número par, X también debería ser par. Recuerden, jóvenes, ¿de cuánto debo ponerle en los casilleros? Del 1 al 7. Y los números pares que son, solamente es el número 2. El número 4 no, porque ya está puesto aquí. Y el número 6. Por lo tanto, entonces yo puedo darle valores a la sumatoria de S, que sería el número 13. 13 por 2 es 26, más 2, 28. Ahora, para que cuando X vale 6, serían aquí 11. 11 por 2, 22, más 6, 28. Por lo tanto, entonces, tendría dos valores X, pero tiene que ser uno de ellos. ¿Cómo descartamos? Ojo que tenemos que tener la suma. A ver, con el primero, supongamos que esto valga 13. Ahí está. Vamos a suponer que vale 13. ¿Ya? La sumatoria vale 13. Entonces, X dice vale 2. Ahí está, le estamos poniendo 2. Entonces, 13, 3 más 2, 5. Por lo tanto, acá debe valer 8, ¿sí o no? 8 más 2, 10 más 3, 13. Pero recuerden, debe estar del 1 al 7. Por lo tanto, este 8 no debe de estar. Entonces, esto de aquí no cumple. Ya, voy a poner no cumple la condición. Por lo tanto, yo debo de borrarlo porque no es. Entonces, probemos con el número 11. Si es que la sumatoria es 11, entonces X dice debe valer el número 6. 6 más 3 serían 9. Para 11, oiga, 2. ¿Cumple? Sí. Por lo tanto, nuestra respuesta de la pregunta para calcular el valor de X sería X es igual a 6. La respuesta número de la pregunta 8 es X6. Vamos a seguir resolviendo nuestro siguiente problema, resolución con la pregunta número 9. Nos dice el siguiente gráfico corresponde a un cuadrado mágico multiplicativo. Ya no es que debemos sumar, sino que se multiplica. ¿Ya? Y si A más B, considerando que A más B es 15, calcula la constante mágica y da como respuesta la suma de cifras. Bien, lo primero, para encontrar los valores, tenemos que conocer las propiedades del cuadrado mágico multiplicativo. Similar a la suma. Aquí esta multiplicación de los 3 es igual de las formas verticales como también las formas horizontales. También la diagonal. ¿Ya? Entonces, teniendo esa referencia, oiga, vamos a calcular cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de B. Por lo tanto, aquí lo voy a considerar un valor. Ya, lo voy a poner aquí una M. Quiero encontrar cuánto es el valor de M para que nos ayude a resolver. Entonces, la multiplicación de todo esto en forma vertical con la multiplicación de la forma horizontal es lo mismo. O sea, sí, observen. Es lo mismo
que multiplicar en forma horizontal. Por lo tanto, yo voy a poner aquí A multiplicado por 9 y multiplicado por M es igual a la multiplicación de 6 multiplicado por B y multiplicado por M también. Entonces simplificamos M con M, lo simplificamos y me quedan A multiplicado por 9 y 6 multiplicado por B. Muy bien. Ahora nos damos cuenta que la condición del problema dice que la suma de los dos A y B deben sumar 15. Aquí está, ¿ve? A equivale a 6 y B estaría siendo el valor de 9, cosa que estaríamos igualando a la pregunta que nos menciona. O sea, A valdría 6 y B valdría 9, por lo tanto cumple la condición de A más B, que serían 15. Por lo tanto, aquí le voy a poner B que vale 9, ya está, y A que vale 6. Por lo tanto, M todavía no he encontrado el valor. Ahora, concerniente a la propiedad del cuadrado mágico, es similar a la propiedad del cuadrado cuando es suma, pero como es multiplicativo, esto ya tiene que ser con la raíz cuadrada. O sea, 6, los extremos, 6 por 6, 36. La raíz cuadrada de 36, oiga, aquí estaría saliendo el valor de 6. Sencillo, ¿no? 6 por 6, 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Lo que es diferente, cuando hacíamos en el cuadrado, lo dividíamos entre 2, ¿verdad? 6 más 6 entre 2 salía aquí, pero no. Este es diferente. La multiplicación de 6 por 6, que es el extremo, le sacamos la raíz, me saldría 6. Por lo tanto, continuamos resolviendo. Aquí tenemos el valor de 6. ¿Está bien? Entonces yo tendría que multiplicarle por alguien aquí, cosa que le saco la raíz cuadrada, me estaría saliendo 6. Por decir, acá le voy a poner un dato llamado n, ¿ya? Entonces voy a hacerlo de esta forma. Raíz cuadrada de n, ¿por cuánto? Por 9. Esto me debe de salir, ¿cuánto? 6. Listo. Entonces, n debería ser automáticamente 4. ¿Por qué 4? 4 por 9 es 36. Ahí está. Y la raíz cuadrada de 36 nos daría 6. Por lo tanto, n debe ser 4. Entonces yo lo voy a poner aquí. Vale 4. Otro casillero que me está quedando sería aquí, ¿verdad? Y yo multiplico, ¿no? ¿Qué debemos hacer? 9 por 9 y sacarle la raíz. 9 por 9 es 81 y la raíz cuadrada de 81 es 9. También ya me salió. Ahora, si quiero calcular n o m, quiero calcular m, entonces mi respuesta estaría multiplicando aquí, ¿verdad? Para calcular m, voy a poner aquí m, debería multiplicar por la raíz cuadrada de ¿quién? De estos dos. Igualito que el cuadrado mágico de la suma que hemos calculado. Pero como es multiplicativo, se hace la raíz cuadrada. Serían 4 por 4 y m sería igual a 4. Raíz cuadrada de 16 serían 4. Por lo tanto, m debe tener el valor de 4. Entonces, ¿cuáles son las constantes que está ocurriendo en este cuadrado mágico? Los que está yendo es el número 4, o sea, los que se repiten. El número 4
Oiga, otro número que se está repitiendo cada rato, el número 6 y el número 9, ¿verdad? Acá está 9, 9, 9, 6, 6, 6 y 4, 4, 4. Entonces, voy a multiplicar, dice, las constantes. Entonces, 4 por 6 por 9 serían 216. Pero eso no es la respuesta. La respuesta de la pregunta me dice calcula la suma de cifras del producto, ¿no? De las constantes. Entonces yo tendría que sumar cuánto es 2 más 1 más 6 y mi respuesta a la pregunta de la número 9 sería 2 más 1 más 6 serían, oiga, el número 9. Listo, jóvenes.